Algunos lo conocen como esos días y otros le dicen simplemente regla. A pesar de los múltiples apodos que tiene este periodo del mes, la menstruación es un momento que sin duda marca la vida de toda mujer. Para muchas, esta etapa se transforma en una verdadera pesadilla. Con dolores en el abdomen, en la espalda, hinchazón y jaquecas, estos malestares llegan incluso a dificultar la ejecución de actividades cotidianas a estudiantes y trabajadoras. Más conocido como dolor de ovarios, el nombre científico de los problemas menstruales es dismenorrea y según la gravedad de sus síntomas se divide en primaria y secundaria. Se estima que más del 50% de las mujeres han sufrido este tipo de problemas durante este periodo y cerca de un 15% de los casos presenta dolores más intensos. ¿Qué problemas ha tenido usted durante su periodo menstrual? Hinchazón, dolor de cabeza, dolor de hueso, tendinitis me da también. Sufría de harto dolor y bajo de ánimo, como estado como medio de depre, entre comillas. Me dolía mucho el abdomen, me costaba hasta caminar o levantarme. Dolor, hinchazón. Dolor en los ovarios, en la cintura, un poquito como más mal genio o con menos ánimo de entender o ponerme en el lugar de las personas. Solo dolor de cabeza. Mucho, como una jaqueca horrible. La inflamación y que tengo como mucho dolor. La dismenorrea es un conjunto de dolores menstruales entre los que encontramos hinchazón, dolor de abdomen, de espalda y piernas, mareo, jaquecas e incluso náuseas y vómitos. Síntomas que se detectan con mayor frecuencia en la población adolescente. Habitualmente los dolores comienzan entre las 24 y 48 horas antes del inicio de la menstruación y suelen desaparecer durante el primer o segundo día. Sin embargo, cuando se trata de casos más severos, los dolores son insoportables y llegan a invalidar a quienes lo padecen. Si bien casi todas las mujeres sufren de diferentes problemas durante este periodo, todas parecen haber encontrado la misma solución. Con pastilla anticonceptiva. Con pastillas de las anticonceptivas que dan, ahí se me pasó todo. Como algunas toallitas calientitas me las pongo y ya como que me ayuda y me relaja. Después de que empecé a tomar anticonceptivo ya se me reguló el ánimo, la regla, digamos. Yo lo solucioné con pastillas. Pero se me quitaron, ¿sabes con qué? Cuando empecé a tomar píldoras anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas o el tratamiento hormonal es uno de los más eficaces cuando hablamos de periodos menstruales dolorosos. Pero para disminuir los síntomas, también es bueno realizar actividad física de manera regular y reducir el consumo de tabaco, alcohol y cafeína. Si usted padece alguno de estos síntomas, lo más importante es que consulte lo antes posible a un médico, ya que la dismenorrea puede tener tratamientos muy diferentes según su intensidad e incluso, en algunos casos, puede requerir tratamiento quirúrgico. Si usted ya tiene dudas y no sabe el porqué de sus dolores menstruales, hoy estará con nosotros el ginecólogo Jack Pardo, quien podrá resolver todas sus dudas respecto a este momento tan importante, pero que también se puede transformar en una pesadilla. No olviden hacer sus preguntas, chiquillas, en el 227621447. Oye, totalmente una pesadilla, pero a mí lo que me llama la atención, doctor, de la nota que acabamos de ver, que es muy interesante, que para uno es como normal, cuando uno escucha, estoy con la menstruación, estoy con el periodo, hay gente que decía estoy enferma, que nada que ver, pues, porque uno no está enferma, pero sucede que es como normal que te duele la cabeza, que esta niñita está con vómitos, o te duele o te duele demasiado el estómago y hay que quedarse en cama, pero por lo visto no es normal. Bueno, lo primero que habría que hacer es definir algo que parece como tan obvio. ¿Qué es la menstruación? Ajá. Porque, por ejemplo, el sangrado que se produce entre las pastillas anticonceptivas, las mujeres que están tomando 21 días, descansan 7, tienen un sangrado, ¿eso es una menstruación? No, no es una menstruación. ¿No? Eso es un sangrado por deprivación hormonal. O sea, todo estaba controlado por las pastillas y al suspenderla se pierde sangre. ¿Por qué no es una menstruación? Porque la menstruación es otro tipo de sangrado. Por definición, es el sangrado que se produce 14 días después de haber ovulado una mujer y en que no se produjo un embarazo. Eso es una menstruación. Las características del tejido que hay dentro del útero en ese momento, en el endometrio, que es la parte, la capa interna del útero, son muy distintas en una mujer que tuvo una ovulación a una mujer que estaba tomando píldora anticonceptiva. Doctor, ¿pero todas las mujeres sienten algún tipo de dolor o no necesariamente? Hay mujeres que no tienen ningún dolor. Yo
Hay mujeres que no tienen... Sí, claro. yo a mí me pasa. Hay mujeres que realmente no tienen dolor en las menstruaciones y hay un porcentaje importante que tienen el dolor en las menstruaciones, que por definición el nombre de eso es dismenorrea, y alguna de esas puede ser catalogada como grado 1, grado 2, grado 3, siendo el grado 3 una dismenorrea invalidante, es decir, la mujer no puede realizar sus actividades físicas y laborales normales. ¿Y cómo los diferenciamos? Porque yo me acuerdo, y ayer lo hablábamos en pauta, que de repente, en mi caso en el colegio, habían compañeras a las que las iban a buscar las mamás porque no podían caminar del dolor. Entonces uno, a las que no les había llegado, decía, ay, ¿qué me espera? Hagamos una diferenciación y una definición. La dismenorrea, en cuanto a grado de intensidad, dolor, 1, 2 y 3, como se lo dije. Pero también hay que dividirlas en dos. La dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria es el dolor menstrual en que no hay ni una causa orgánica detectable. Es decir, no hay miomas, no hay pólipos, no hay adenomiosis, no hay endometriosis, que son las causas que producen dismenorrea secundaria. Es decir, algo que hay que tratar, sacar, remover, corregir. Entonces, esa dismenorrea, esos dolores menstruales en las niñas de 14, 15 años que había que ir a buscar al colegio, en la gran mayoría de los casos son dismenorreas primarias, que se deben, uno, porque el cuello del útero todavía está un poquitito cerrado, entonces la sangre le cuesta salir, hasta que ya después se acostumbra. ¿No les pasa que muchas veces muchas mamás, muchas mujeres cuentan, uy, mis dolores eran terribles hasta que después tuve un hijo y después ya nunca más me dolieron las reglas? Eso porque el cuello del útero quedó más permeable. Doctor, después vamos a hacer el detalle de cada uno de los casos. Tenemos ya llamados, ahí está el teléfono en pantalla. Tenemos a Sandra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Mire, yo quería hacer una consulta al doctor porque tengo una hija que tiene 15 años y cuando está con la regla tiene unos dolores terribles, le duele hasta la espalda, no puede ir al colegio, o sea, es bastante doloroso. Y yo estaba escuchando en el programa que algunas con los anticonceptivos se les pasa, ¿es bueno o hay otro tratamiento? Quería preguntarle al doctor. Bueno, una mujer de 15 años que tiene dolores invalidantes, porque ella está contando realmente un dolor que le altera su calidad de vida, las cosas que hay que descartar en una mujer que no ha tenido hijos y tiene dolores invalidantes, principalmente es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Es tener tejido endometrial localizado fuera del útero, es decir, en la membrana que recubre los órganos, que es el peritoneo. Lo que produce un sangrado, en vez de, aparte del sangrado de menstruación hacia afuera, un sangrado interno. Pero es importante, doctor, perdón, siempre descartar que exista alguna otra cosa, porque a veces se asume como normal y no hay una consulta médica al respecto y puede haber, como usted decía, aquí un problema secundario. Efectivamente, si uno pierde la oportunidad de descartar una endometriosis, una mujer que estuvo actualmente, que se posterga mucho la maternidad, las mujeres quieren ser madres a los 28, 30 o más años, una mujer puede pasar desde los 15 hasta los 30, 32 años con dolores menstruales o una endometriosis no diagnosticada, que va a ser mucho más difícil de tratar después. Por lo tanto, uno, no se puede hablar de caso particular justamente de la señora que llamó porque habría que examinar a la niñita, etcétera, etcétera. Pero como concepto general, al menos hacer una ecografía, al menos que la examine un médico hay manera de examinar una niñita de 15 años y si razonablemente, como es la mayoría de las veces, uno puede diagnosticar que es una dismenorrea primaria, es decir, lo más probable es que no haya endometriosis, se parte con medidas que van de menos a más. El de menos a más son primero usar analgésicos que son los clásicos, antiinflamatorios, etcétera, porque esos analgésicos antiinflamatorios inhiben algo que se llama las prostaglandinas. Y el de endometrio produce prostaglandinas. Entonces uno al bloquear la producción de prostaglandinas disminuye el dolor. Doctor, perdona, porque te fijas que hay como mitos, es como mitos y verdades, porque además somos buenazas para recomendarnos remedios, ¿se han fijado? Oye, mira, ponte el guaterito, con un té de matico. Tómate el té de no sé cuánto. Yo reconozco que nunca he recetado té de matico en la consulta. ¿Lo ha recomendado? Nunca. Yo lo recomiendo. No.
Pero claro. ¿son las pastillas anticonceptivas la solución? Bueno, que lo de mencionaba alguna Es lo que les ahí, quería la mencionar. consulta. Hay medidas que van de menos a más. Lo primero son los analgésicos, que hay varias maneras de darlos. Muchas mujeres se toman un analgésico una vez, se les pasa el dolor y a las 6 horas están de nuevo. Eso está mal. Los analgésicos, cuando los dolores son intensos, hay que tomarlos de manera sistemática, repetida por 4 días, por lo menos. ¿Sí? O sea, totalmente preventivo. Si es que esas medidas no resultan, sí, una opción extraordinaria y muy positiva es el uso anticonceptivo. ¿Por qué? Porque como les decía al comienzo, el sangrado que se produce entre las reglas de los anticonceptivos no es una menstruación. Las características de ese endometrio son delgadas, no produce prostaglandina, por lo tanto sí disminuyen, pero notablemente los dolores Oye, menstruales. otro mito, ¿se han fijado? Esta nieta nunca más se indispuso, nunca más se enfermó, está embarazada. Bueno, también uno ha escuchado mucho eso, como la falta de menstruación, es decir, amenorrea, no menstruación, la causa más importante por la cual a una mujer le faltan las reglas sigue siendo el embarazo. Es la primera causa. Lo primero que uno debe sospechar en una mujer con actividad sexual, o si uno no desconoce que tenga actividad sexual, igual debe sospecharlo. Y es cierto que se dejan de enfermar o indisponer cuando hacen dietas muy fuertes. ¿Han escuchado eso? Como que de repente... Pero por supuesto, las grandes deportistas, las deportistas de élite que disminuyen su masa, su tejido graso, pueden llegar a tener lo que se llama una amenorrea secundaria por falta de tejido graso. Ya. Seguimos con los mitos, doctor, porque yo tengo una pregunta que quizás en la casa también se la pueden estar haciendo. ¿Es verdad que una mujer puede quedar embarazada si está menstruando? No, la sangre es un medio muy inhóspito para los espermios, así es que en realidad no es las condiciones, el ambiente en el cual van a tener que nadar los espermios para encontrarse con el óvulo son tan inhóspitos que las posibilidades son cercanas a cero. Es decir, es un momento seguro para tener relaciones sin considerar cosas cosméticas e higiénicas del momento, cosas de gusto, ya eso es otra cosa, pero desde el punto de vista de protección, sí, no va a quedar embarazada. Pero siempre que se asegure que es menstruación, porque por supuesto, porque resulta que una mujer, por ejemplo, que tiene un sangrado por otro motivo y escaso, por ejemplo, por una lesión en el cuello del útero, un pólipo, etcétera, podría no ser una menstruación. Claro. Entonces, en realidad, estamos hablando, si puede quedar un sangrado escaso, no es lo mismo, el mismo efecto que una menstruación. Pero la pregunta fue, ¿ante una menstruación? La respuesta es no. Porque además, la menstruación va a encontrar el espermio medio inhóspito y además la ovulación se produjo 14 días antes. Doctor, y en el caso del hombre, en un caso como este, ¿uno cómo puede aportar? ¿Es mejor irse? Irse en la casa por una semana. O alejarse. O cobijar, acompañar, escuchar. La verdad. Bueno, ya uno que ya tiene ya ciertos años, ya él no responde como doctor, responde como hombre. En realidad, no discutir, solo acompañar, solo ser empático, casi hacer como el que tiene los dolores es uno mismo. Caja de chocolates, o sea, quizás. Es que, doctor, igual duele un poco uno. Debo decirlo que a uno también le duele de repente como ver ahí a la persona que uno ver a la persona que uno ama ahí. Bueno, empatiza, uno empatiza con la su pareja. persona que uno ama puede provocarle dolor a uno. O sea, eso es un hecho. Así que, evidente. Pero solo acompañar, escuchar y jamás discutir y jamás decirle que exagerada eres. O sea, de ninguna manera. No. Pero es una cosa de sentido común. O sea, realmente... pero hay que entender de que muchas veces el dolor menstrual sumado al síndrome premenstrual, que son otras cosas que acompañan la menstruación, como cambio de carácter, aumento. Tú me preguntabas en pausa, mujeres que retienen líquido por la progesterona hasta 2, 3 kilos, que son puro líquido. ¡Ay, qué bueno! Eso hace que la mujer esté muy tensa y en situaciones puede ser realmente comprometedor para su vida en esos días. Oiga, muchas gracias, doctora. Además, usted está muy famoso. Se nos va a Dubái ahora. Operar. De TVN a Dubái. ¡Qué bien! Sí, la semana que viene voy a estar haciendo cirugía estética genital de rejuvenecimiento vaginal en Dubái. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Por venir a desmitificar mitos y realidades de la